Quiero que veas conmigo la belleza de Salvador de Bahía. Nunca había escuchado de esta ciudad y le quise dar una oportunidad y lo que encontré aquí sencillamente me dejó sin palabras. Es un lugar tan increíble que lo tengo de fondo de pantalla en mi celular. Y también tengo la foto de Pelourinho. Salvador de Bahía no solo es Pelourinho, tiene muchos otros puntos que te voy a estar mostrando en este video que sé que te van a encantar. Una ciudad con muchísima historia, iglesias increíbles, comida deliciosa, gente muy amable. Dicen que el mejor carnaval se celebra aquí. Encontré también un convento al estilo portugués. Cada lugar me sorprendía más que el anterior. Y por supuesto encontré playas de otro mundo. Estoy en Salvador de Bahía, una ciudad vibrante al noreste de Brasil. Quédate hasta el final porque te mostraré lo mejor de este increíble destino. Así que esta guía de Salvador de Bahía será la mejor que encontrarás en internet. Soy Charlie y soy viajero experto. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Viaja con Charlie. Dicen que Salvador Bahía tiene 365 iglesias y puedes visitar una iglesia todos los días durante todo el año. ¿Crees que es cierto? Yo creo que sí, porque hay muchísimas. Toma papel y lápiz porque cada uno de los lugares que verás no te los querrás perder. Tomé un vuelo desde Río de Janeiro, que por cierto ya tengo 2 guías completas de Río de Janeiro en mi canal. 2 horas después del vuelo, aterrizamos en Salvador. El aeropuerto queda un poco lejos, pero no te preocupes, por solo 55 reales y 1 hora después ya estábamos en nuestro hotel. Por comodidad y facilidad nos quedamos en Barra, un hotel sencillo pero muy lindo, y por un precio adicional tuve esta vista todas mis mañanas. El nombre del hotel te lo dejo en la descripción. El primer día tomamos un Uber a nuestro primer destino. En el recorrido pasamos por el primer elevador de América, el elevador La Cerda, con muchísima historia, pero en un momento volveremos a él. Comenzamos este recorrido por Salvador de Bahía y como siempre a mí me encanta comenzar estos viajes con Free Walking Tours. ¿Por qué? Porque normalmente son personas locales, y aquí ya nos están esperando, que hacen este tipo de tours donde nos van a contar historias y muchas cosas que como turistas no podremos saber, y así conocemos más sobre la cultura y sobre todas las cosas típicas de cada ciudad. Entonces aquí comienza nuestro tour. Ella fue nuestra guía, su nombre es Alicia. En la descripción les dejaré su contacto por si quieres que también sea tu guía. Comenzamos este recorrido en el Largo de Santo Antonio y aquí la parroquia de Santo Antonio Alem do Carmo. Una de sus torres centrales fue reemplazada por una pequeña escultura del Santo Antonio. Toda esta historia te la explicarán en el recorrido. Te preguntarás por qué comenzamos el recorrido aquí, y es porque iremos en línea recta por todo el centro histórico en esa dirección. Como ven, estamos en la parte alta y al fondo el gran puerto. Aquí también encontrarás el fuerte Santo Antonio, también es un museo. Sin embargo, no entramos, pero es de acceso público. Estos recorridos con gente local son muy agradables ya que ellos te contarán historias y te explicarán desde dentro cómo se comporta su sociedad en temas históricos e inclusive con toques religiosos, muy enriquecedores para entender su cultura. Esto es lo lindo de viajar, de aceptar que allá afuera existe un sinnúmero de costumbres que debemos aceptar y entender. Por ejemplo, aquí en lo religioso se practica el candomblé, una religión que jamás había escuchado. Esto hace parte del centro histórico de Salvador de Bahía. Piérdete por tus calles, admira su arquitectura, déjate llevar por sus detalles, así conocerás los lugares a profundidad. El estilo portugués que encontramos en sus calles es innegable, como esta casa llena de azulejos portugueses. Podrás tomarte una bonita foto y así llegamos a una de mis calles favoritas, no sin antes recordarte que te suscribas al mejor canal de viajes. Continuemos el recorrido aquí en el plano inclinado Pilar. Hay varios aquí en Salvador y te preguntarás para qué sirven. Son funiculares para conectar la parte alta con la parte baja de Salvador. Es gratuito y ayuda muchísimo a las personas locales para ir de arriba a abajo. Estos vehículos siempre están operados por alguien y no te preocupes,
tienen mantenimiento permanente, o eso me dijeron. Será una pequeña parada para disfrutar de la vista. Ya de vuelta arriba seguimos recorriendo sus calles opulentas, ostentosas, casas de gente adinerada de la época definitivamente. Muchas de ellas las conservan sus familias y descendientes, muchas otras se convirtieron en restaurantes y cafés. Otras sencillamente fueron abandonadas o sus descendientes no cuentan con el dinero suficiente para hacerles el debido mantenimiento. Pero eso le da su belleza particular a Salvador. Como les mencioné al principio, son tantas las iglesias que es fácil confundirlas, como esta al lado del Museo do Carmo, donde puedes entrar solo a esta antesala y admirar algunos azulejos y zócalos típicos de la época colonial. O esta, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de los Negros. Vi muchas galerías de artistas locales. Si tienes la oportunidad, apóyalos. Hacen un arte muy lindo. Y así, entre calle y calle y perdiéndonos por sus laberintos desiguales y casas abandonadas, llegamos al centro de Pelourinho. Y aquí fue donde Michael Jackson grabó su video. La canción que grabó aquí se llama They Don't Care About Us, y gracias a Michael Jackson, Salvador de Bahía resaltó en el mapa del mundo. Es común ver locales tocando sus tambores. Eso sí, prueba delicias locales como esta bebida. Y si quieres ver otras delicias de Salvador Bahía, ya tengo disponible en mi canal de YouTube el video completo de qué comer en Salvador, que por supuesto debes ver después de terminar este video. Te lo dejaré al final. Como estaba tan bueno, tuve que comprarme uno, pero grande. Es un jugo de coco con limón. Delicioso. Seguimos caminando y muy cerca de allí encontramos a la iglesia de la Orden Tercera de los Santo Domingos Gusmão. Detrás de allí, la iglesia y convento de San Francisco, mis lugares favoritos. Y quédate un poco más en este video ya que mañana entraremos allí. Terminamos nuestro tour caminando por todo el centro histórico, aquí detrás de una de las tantas iglesias que hay. Me encantó muchísimo y no se imaginan lo bonito que es caminar por todas estas calles. No es solo una calle, son muchísimas calles así con edificios históricos, edificios muy lindos que realmente se los recomiendo. Este es el centro del Parque Pelourinho y tiene muchas iglesias. Esta es una de estas y este es uno de los spots o lugares más bonitos donde te puedes tomar unas bonitas fotos. Detrás mío también podrás encontrar las famosas baianas, personas locales que se visten completamente de blanco, y más adelante les voy a contar cuál es su papel específico en la historia de Salvador Bahía. Y si quieren saber cómo tengo internet el 100% de todos mis viajes, lo hago con Holafly, que tienen internet para más de 200 destinos alrededor del mundo. Y les voy a dejar un código de descuento en la descripción para que nunca estén desconectados. Sigo aquí en la plaza central de Salvador Bahía y esta es la Catedral Basílica Primada de San Salvador, una catedral hermosa. Salvador de Bahía en definitiva es una ciudad con demasiada historia. Y si te está gustando este video me encantaría que pararas, le dieras me gusta y te suscribieras a el mejor canal de viajes. Comparte también este video con quien quieras venir a conocer este hermoso destino. Y por supuesto sígueme en Instagram, ya que allí comparto en dónde me encuentro en tiempo real. En la descripción también te dejaré la lista completa de Google Maps para que solo la copies en tu celular y ya tengas todos los puntos a visitar. Ya te ahorré la pereza. En los comentarios me das las gracias. Estas cintas son típicas de Salvador y los creyentes las amarran cerca de iglesias haciendo sus peticiones especiales de salud y dinero. En temas de seguridad en general y si te mantienes en zonas turísticas no tendrás problemas. Eso sí, siempre atento a tus objetos personales, como en cualquier destino. ¿Sí estás anotando todo? Ah no, ¿verdad? Porque ya tienes el mapa con todos los puntos para visitar que encontraste en la descripción. Pero bueno, vamos al siguiente punto, Casa del Carnaval, y por 20 reales podrás visitar este corto pero agradable recorrido. Primero te encontrarás con una vista increíble hacia la parte baja de la ciudad y el puerto de Salvador.
También cuenta con un área pública con muchos libros exclusivos del carnaval, escritos por artistas locales e investigadores brasileños. Casi todos están en portugués. Y así comenzamos el recorrido. Son varias las salas donde muestran muchas figuras a escala de lo que ha sido la evolución del carnaval. Diferente vestuario dependiendo de la etnia a que representan. El Carnaval de Salvador de Bahía es una de las fiestas más grandes y auténticas de Brasil. Tiene una energía única por sus raíces profundas en la historia afro-brasileña, distinguiéndose del carnaval que se celebra en Río de Janeiro o en Sao Paulo. El museo no solo muestra figuras a escala, también réplicas de vestuarios reales usados durante este grandioso carnaval. El museo cuenta con 2 pisos. Y en el último piso del Museo del Carnaval tienen una terraza hermosa con esta vista increíble donde te puedes tomar lo que tú quieras en alguna de estas mesas espectaculares, muy recomendado. Salimos del museo y fuimos en dirección a una de las atracciones más importantes de Salvador Bahía, obviamente encontrándonos con más iglesias en el camino. ¿Si las han contado todas? Déjame en los comentarios cuántas mostré, yo sí las conté muy bien. Y justo enfrente del Palacio Río Branco, edificio que albergó la Casa de Gobierno por muchos años, vamos a encontrar al elevador La Cerda. Tristemente lo encontramos cerrado por remodelaciones, pero cuando estés visitando este lugar, seguro ya está abierto al público. En temas de comida encontré un buffet con comida al estilo afro. En mi plato elegí varias opciones, aunque todo lo que escogí no estaba tan rico porque no sabía lo que era. Costó 25 reales y fue por peso. Es común en Brasil que la comida la pesen, pero ya en el video completo de dónde comer en Salvador te lo explico todo. La siguiente parada, Largo do Cruzeiro, una calle peatonal con muchas tiendas. ¿Qué tal esta foto? Entramos a lo que para mí fue el lugar más hermoso que visité. Aquí en pantalla te dejo los horarios. El precio de entrada fue de 15 reales ya que incluía la iglesia anexa. En lo personal no es tan costoso. Estamos dentro del convento de San Francisco, un lugar muy recomendado y se los voy a mostrar aquí. Su construcción comenzó en 1587 con la llegada de los franciscanos, pero fue destruido y reconstruido en varias ocasiones, alcanzando su máximo esplendor en el siglo XVIII con decoraciones exuberantes. Sus azulejos portugueses cuentan cada uno una historia diferente y podrás encontrar una que otra capilla que te sorprenderá. El oro y la opulencia eran claves en este tipo de decoración para demostrar el poder de la Iglesia Católica. Cada uno de los paneles de azulejos narran escenas bíblicas. Casi todos ellos, en la parte inferior, explican estas enseñanzas morales que intentaban ilustrar. Hay muchísimos azulejos, cada uno con una historia diferente o representación diferente, y todos ellos se encuentran en todo el perímetro de la plaza central del convento. He estado en Portugal, pero les puedo garantizar de que la conservación de estos azulejos acá es increíble. La muerte espera a todos igualmente. Y así entramos a la iglesia principal, y quiero decirles que me sorprendió de una forma increíble. Fue terminada en 1723, pero su decoración la terminaron hasta mediados del siglo XVIII. Esta iglesia es un ejemplo del periodo barroco brasileño, con influencias portuguesas, caracterizado por su ornamentación exuberante y su uso de oro, mucho oro. Se dice que esta es una de las iglesias más doradas del mundo, reflejando la opulencia del periodo colonial. Y si ya conoces este increíble lugar, te leo en los comentarios. Continuando con la visita, pasamos por una sala tipo museo donde guardan todo tipo de estampas del mundo. También habían billetes. También pasamos por cementerios, osarios, incluso otra iglesia al lado. De verdad, eran muchísimas iglesias. Habían otros salones con artículos sacros, usados por los antiguos sacerdotes que habitaron este lugar.
Historia, un montón, así que no pierdas la oportunidad de venir. Fue un recorrido muy bonito, de verdad que me entretuve muchísimo mirando todos esos azulejos increíbles, muy recomendado. Los atardeceres en general en todo Brasil han sido hermosos, realmente sí. Y así regresé a mi hotel que queda en una zona muy concurrida y agradable, se llama Barra. Quise ver cómo las personas veían al atardecer desde el faro. Y mientras nos acercamos, quiero que sepas que ir con un seguro de viajes es muy importante, ya que si llegas a caer enfermo, como yo caí en Sao Paulo, tendrás cobertura internacional. Mi seguro siempre lo contrato con Continental Assist y en la descripción te dejaré el link para que compres tu seguro con este código y no tengas sorpresas con gastos médicos. Quiero reconocer que nunca había volado mi dron tan lejos, pero en verdad valió la pena. ¿Qué dices tú? En la noche podrás ir hasta Praia do Rio Vermelho, otra zona bastante movida con bares y mucha diversión, tanto para locales como para extranjeros. Y aquí podrás encontrar el acarajé da dinha, preparado con mucho cariño por mujeres afro, un plato muy típico en su cultura. La descripción de este plato ya te la conté en mi otro video. Los saludo desde el frente de mi hotel, que tiene playa, está muy bonito por acá y la gente madruga a trotar como en todo Brasil. Es muy común aquí que la gente salga a trotar y bueno, sigamos disfrutando de esta vista. Hoy es día de paseo, nos vamos para Ilha dos Frades y Itaparica. Una de las playas más lindas de Brasil, playas azules como en el Caribe. Un lugar que me encantó y te súper recomiendo que lo hagas en tu visita a Salvador Bahía. Todo ya te lo expliqué en mi video de Ilha dos Frades. Te veo allí en un momento. Voy saliendo del hotel y me encuentro una batucada justo enfrente. ¡Es un loco completo! En verdad que ver su cultura desde tan cerca me encantó. Yo estuve visitando Brasil en época electoral y este tipo de recorridos con bandas y tambores es muy común aquí. Los fines de semana es mucho más congestionada esta playa justo enfrente de Barra. Ya no caben las sombrillas una al lado de otras, pero mañana les voy a mostrar que es mucho más tranquilo. Es que hoy es domingo precisamente y bueno, nos sigue la batucada. Aproveché para entrar al fuerte de Santa María, justo diagonal a mi hotel. Es gratuito y tiene algunas fotos e información de la fauna presente alrededor de Salvador. Estos fuertes eran importantes para defender la ciudad y te puedes tomar fotos. Desde aquí vemos el faro de Salvador y en un momento vamos para allá. Toda esta área del malecón es caminable y lo usan mucho para hacer deporte. El calor es algo fuerte, pero poco a poco nos acercamos al faro, no sin antes tomarnos más fotos. Y así entramos al Museo Náutico. Así es, no solo es un faro. Este es el Museo Náutico y queda en Barra, en toda la esquinita y va a ser muy fácil verlo porque aquí mismo es donde viene la gente a ver el atardecer. El costo de entrada es de 20 reales y como les he recomendado en Brasil, utilicen las billeteras virtuales pagando con tu celular para evitar clonaciones de tarjetas. Existen varias salas donde se encuentran artículos originales de la época, como estos barriles donde almacenaban pólvora. También encontrarás un mirador. Agárrate muy bien porque puede hacer bastante viento. Construido en 1698, lo que lo convierte en el faro más antiguo de Brasil y uno de los primeros en América Latina. Antes de subir pasamos por unas réplicas hermosas de diferentes carabelas, las mismas usadas durante la conquista. También objetos encontrados en naufragios. No sé si a ustedes estos artículos le emocionan tanto como a mí, pero entender y conocer la historia es sencillamente fascinante. Podrás entretenerte leyendo algo de historia de estos naufragios. También la historia de cómo estos galeones eran usados para no solo transportar artículos de comercio, sino también esclavos.
podrás seguir paseando por las diferentes salas, viendo mapas antiguos y otras réplicas de barcos. Así podrás entender un poco de cómo fue el proceso de colonización de América. Claramente las rutas de descubrimiento son diferentes a las que nos enseñaron en nuestros colegios en Colombia. Fueron rutas algo diferentes, ya que Brasil fue colonizada por los portugueses. Ahora sí, a subir al faro. Eso sí es algo angosto, pero con cuidado podrás pasar sin problema. Son bastantes escaleras, entonces suban con mucha tranquilidad. Con una altura de 22 metros, es un faro que en la actualidad sigue funcionando. Su luz se alcanza a ver hasta 70 kilómetros mar adentro. Y llegamos a la cima del faro. Fue una experiencia bastante agradable. Desde arriba vimos el hermoso color de las aguas, aquí en las playas de Barra. Muy recomendado. Eso sí, agárrate muy bien al bajar. Y como en todo lugar turístico, tendrá una tienda de recuerdos. La batucada nos perseguía, pero encontrarnos con ella fue una experiencia muy agradable. Volvimos a la parte alta de Pelourinho y aquí un monumento memorial a las bahianas, un lugar muy simbólico para los locales. Esta plaza fue renovada para la conmemoración de los 450 años de fundación de Salvador Bahía. Podrás encontrar monumentos alusivos a su historia negra. Esto es al lado de la Catedral Primada. Ayer ya habíamos pasado por aquí, pero había olvidado mostrarles. Esta es la calle que une Pelourinho, el parque principal, y al fondo la calle más famosa de Salvador Bahía, que ya vamos para allá y les voy a tomar unas bonitas fotos para ustedes. En esta calle podrás encontrar muchísimas tiendas de recuerdos con un montón de opciones. Los precios son de turistas, pero visité muchas otras y la calidad se nota. Así que si tienes un buen presupuesto para comprar recuerdos, por esta calle encontrarás varias opciones. En verdad que disfruté caminar por cada una de las calles aquí. Y por supuesto, probé comida local. Aquí estuvo delicioso. Y bueno, ya sabes que ya hay un video de comida en mi canal, ¿cierto? Cualquier casa será una excusa para tomarte una bonita foto. En temas de seguridad, encontré el centro histórico muy vigilado. Eso sí, no te alejes mucho de allí para prevenir. No te preocupes, lo notarás cuando ya te estés alejando. Y nuevamente nos encontramos con más galerías alrededor. Arte a la venta, hecho por artistas locales. Entré a varias galerías, es gratuito y podrás entretenerte un poco. No te dé pena entrar y preguntar. La gente en Salvador de Bahía es muy amable. Solo pedirán que registres tu visita. Y así, nuevamente llegamos a la calle más famosa de Pelourinho. En verdad que es un lugar que se quedará en mi corazón. Pasé unas vacaciones increíbles aquí en Salvador de Bahía y realmente no pensé que este destino fuera a sobrepasar mis expectativas. Y sí que lo hizo y de la mejor forma. Terminamos este video aquí donde lo comenzamos, en la plaza principal de Pelourinho. Espero que les haya gustado este video tanto como me gustó a mí hacerlo. Tienen que venir a este lugar definitivamente. Si te gustó este video, te invito a que mires este de Ilha dos Frades, que fue una playa espectacular a la que fui, o este en algún otro lugar en Brasil que te va a encantar. Nos vemos en un próximo destino.